Uno de los momentos más vergonzosos que yo recuerdo en mi propia vida tuvo lugar mi primer día de colegio. Los que me escuchan hace tiempo ya oyeron esta historia, la leyeron en algún libro que tengo por ahí, pero cada vez que hablo de la vergüenza me envuelve la melancolía al retrotraerme a esta historia. Y no es que lloro, sino que se me mete un recuerdo en el ojo. Es un frío mediodía de marzo, hace mucho frío. En marzo todavía, bueno, empieza a hacer frío en marzo en Argentina, de 1973. Algunos de ustedes no habían nacido, Peckerman ya producía cosas. Mi madre está muriendo de cáncer, mi papá está siempre ausente o ebrio, que al cabo es lo mismo, y mi hermano de 11 años me está llevando mi primer día de colegio. No pasé por lo que en Argentina se conoce como jardín de infantes o aquí el kinder. Fui directamente al primer grado en la escuela primaria con 5 añitos. Por un tema logístico, mamá no me podía tener, estaba muy enferma, muchas sesiones de quimio, de modo que yo tenía que ir al colegio y por lo menos unas 4 o 5 horas cuidaban de mí. Primer día de colegio, 4 horas o 5 en un aula, con una veintena de chicos desconocidos, con una maestra que veía por primera vez. Nadie me enseña que debo pedir permiso para ir al baño, así que, muerto de vergüenza, primer día me orino en la sillita. Y mis pantalones chorrean, mis zapatos marrones acordonados están empapados y mi cara tapada torpemente con mis pequeños brazos. Y me quedo ahí sentado, todo lo que más puedo aguantar. Por fortuna la maestra no se da cuenta del incidente o pretende no darse cuenta. Y yo salgo afuera del establecimiento escolar en medio de risitas burlonas. Mi hermano me espera en la puerta con sus compañeritos también, promediando unos 11 años de edad. Y lo que viene luego es lo que más recuerdo. Vivimos a 4 cuadras, a unos 400 metros del colegio, y mi hermano, avergonzado por mis pantalones mojados, me hace caminar unos pasos delante de él y sus amigos. Y detrás de mí solo escucho las risas de los niños, que a esa edad son muy crueles, a qué edad no lo son, y me observan y me hacen todo tipo de bromas. Y yo camino mirando al suelo, sin darme vuelta, lloro en silencio, avergonzado. Todavía han pasado muchos años y tengo el sentimiento, puedo sentir lo que sentí. Aunque suene una redundancia, puedo sentir lo que sentí. No estoy consciente que los próximos 5 o 6 años voy a tener serios problemas de dicción, algo de dislexia. Quizá nací con ese problema, pero yo estoy seguro que todo empeoró a partir de ese día. Estoy muy avergonzado, ya no quiero estar nunca más con gente, ni en público, ni que me vean. No quiero regresar al día siguiente. Regresaré, obviamente, pero me dirán introvertido, antisocial, tímido. Mis próximos años no van a mejorar mucho, no van a ser mejores que este día. Regreso al colegio, insisto, pero supongo que siendo un niñito, de alguna manera, con esa vergüenza o con ese fatídico día, de alguna forma Dios lo iba a utilizar. Iba a utilizar ese día para tratar conmigo. No sé cómo decirlo, pero estoy seguro que Dios redimió aquel incidente. De alguna forma, ese momento, si trazo una línea de puntos hasta mi vida adulta hoy, algo ocurrió ese día y comenzó un trato divino. No digo que Dios permitió que me orinara, digo que Dios se valió de eso. Ese es mi primer momento vergonzoso que me viene a la mente. Ya de adulto, otro de mis momentos vergonzosos fue en La Paz, Bolivia, a quien le mando un saludo muy especial a los bolivianos. Fueron los primeros eventos que me invitaban como orador incipiente, novato, rudimentario. Era un predicador embrionario, recién estaba empezando. Y yo tendría unos 20 y tantos años, tal vez 22 o 23, y el lugar estaba repleto, era un congreso en Bolivia, insisto, estaba repleto de otros predicadores experimentados. Yo era una suerte de fenómeno precoz, era un orador joven, era una suerte de Justin Bieber del Evangelio, donde tenés que ver a este predicador, este muchachito. Yo era una voz muy finita, la voz me fue cambiando, aunque ustedes no lo crean, con los años. Muy flaquito, fui peso lástima gran parte de mi vida. Pasaba 2 veces, porque la primera no me veían, la segunda me saludaban. Así que preparé mi único sermón, que me sabía de memoria, y salí al escenario para tratar de impresionar a todos mis colegas. Ustedes dirán, pero ¿no tratabas de predicar el Evangelio? Sí, pero también quería impresionar a los pastores que estaban ahí. Estaban todos, un elenco extraordinario. Y en medio del mensaje, golpeo mi boca contra el micrófono y veo que sale un diente disparado por el aire. Como un balazo, algo así. No solo el diente le pega en la frente a la esposa de un pastor que estaba en primera fila, sino que yo quedo como Luis Miguel antes de juntarse los dientes. En Luis Miguel era sexy, en mí una moneda, era tremendo, espantoso.
Como todos no lo habían visto, no había pantalla, solo lo vieron en las primeras filas, traté de disimular el infortunio, predicando así, pero entonces se puso peor la cosa porque me salió un chiflido extraño que no podía controlar. Nunca he deseado tanto que se produjera el arrebatamiento como en ese mismo instante. Lloraba repitiendo Apocalipsis 22:20. ¡Ven, Señor Jesús! Mi ego, mi orgullo, se regresó a la Argentina por su cuenta y para no irse solo se llevó mi dignidad y yo quedé solito predicando en La Paz. Afortunadamente, y también para peor vergüenza, la víctima, esposa del pastor, que tenía una marquita en la frente, me dio envuelto en un pañuelo de papel el diente y me dijo, creo que esto es tuyo. Perder un diente es indigno, que te lo devuelvan es un espanto. Se lo agradecí, obviamente, pero no le miré la cara, le dije gracias con el mismo chiflido que había predicado la segunda parte de mi sermón y luego oré que jamás volviera a ver esta mujer o que quedara amnésica o lo que es mejor, que todo Bolivia olvidara que ese día existió. Nunca he vuelto a hablar de ese incidente hasta hoy, que los he repuesto. A nadie le agrada pasar vergüenza, a nadie le gusta pasar vergüenza. Y de hecho hacemos todo lo a nuestro alcance para evitar a toda costa las situaciones vergonzosas, todos. Pero necesitamos ser avergonzados por la misma razón que a veces necesitamos fracasar, porque eso nos mantiene humildes. Y la humildad es la clave para cualquier propósito en la vida. Si nos mantenemos humildes, no hay nada que Dios no pueda hacer con nosotros y en medio de nosotros. Y nada amplía nuestra capacidad de ser humildes como la vergüenza, el bochorno, ¿no es cierto? Una dosis saludable de vergüenza a veces viene bien. No nos gusta, pero viene bien. Porque esos momentos son como antioxidantes espirituales. Purgan el ego de las impurezas del orgullo. Esos momentos vergonzosos son horribles. En el caso de cuando era niño y me oriné, no quería volver al colegio. Cuando yo era grande, tenía 22, 23 y se me sale un diente, no quería volver no solo a Bolivia, a ningún otro país, porque pensé que el mundo hablaría de mi look de Luis Miguel. Pero son momentos también maravillosos, porque hay pocas cosas tan liberadoras como el hecho de pasar un poco de vergüenza. Nos libera la carga del fingimiento, nos obliga a que no nos tomemos tan en serio a nosotros mismos, porque hay gente que se toma a sí misma muy en serio. Entonces, cuando la gente habla de la vergüenza, la mencionan como algo que hay que eludir, que hay que evitar a toda costa. Y la Biblia usa muchas palabras, tanto en hebreo como en griego, para describir varios aspectos de la vergüenza. Y en muchos pasajes, gente como el rey David le dice, en el Salmo, por ejemplo, 25:2, le dice, no sea yo avergonzado. Fíjate qué oración. Dios, no permitas que yo sea avergonzado. Muchos hemos orado así. Pero por el contrario, él decía, sean avergonzados mis enemigos. Salmo 31:17. Que mis enemigos pasen vergüenza, que mi suegra pase vergüenza, no yo. Y en varias ocasiones, el Nuevo Testamento declara que aquel que confía en Dios no será avergonzado. Romanos 9:33. No será avergonzado. Pero en este planeta caído, aparentemente algo de vergüenza a veces tiene su propósito. Antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios en el huerto del Edén, la vergüenza no tenía lugar en nuestros corazones, no había vergüenza. La Biblia dice en Génesis 2:25 que estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban, no sabían que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque disfrutaban de una relación perfecta, libre, sin manchas entre ellos y ante Dios. No tenían secretos, no tenían celos, no había nada que esconder, no había nada que lamentar. Una vez que Adán y Eva desobedecen a Dios, la vergüenza encuentra las condiciones perfectas, caldo de cultivo para crecer dentro de sus corazones. Y crece al igual que esa molesta maleza que invade un invernadero que no se atiende. Crece. Y desde ese entonces del huerto hasta la fecha, hemos tratado de erradicar esa maleza de la vergüenza. Y nos marchitamos a veces bajo el peso de la vergüenza. Así que la vergüenza, la conclusión es, no es ni plausible, no es encomiable, no es algo que digamos es maravilloso. Pero este es el punto. ¿Según qué vergüenza? Porque hay diferentes tipos de vergüenza. Porque también voy a las Escrituras y me tropiezo con versículos como el Salmo 83:16, que dice, hay un tal Asaf que le hace una petición sorprendente a Dios con respecto a algunas personas que él consideraba sus enemigos. Él dice, llénalos de vergüenza. Y eso yo digo, está bien, son sus enemigos, llénalos de vergüenza. Pero luego prosiguió, para que te reconozcan como Dios.
Y eso sí que no me lo esperaba. Llénalos de vergüenza para que se acerquen a ti. Entonces yo digo, epa, a veces la vergüenza entonces juega un propósito en los planes redentores de Dios. O sea que el Señor usa pequeñas dosis de vergüenza a veces para humillarnos, para acercarnos a Él, para que finalmente vivamos sin vergüenza. Usa la vergüenza para que nos acerquemos a Él y vivamos sin vergüenza. Te cuento otro ejemplo y ya me meto de lleno en lo que creo Dios me dijo que te diga. Esto también Dios me dijo que te lo diga, pero para que nos vayamos metiendo en la historia. La congregación de Corinto parecía que se estaba descarriando con frecuencia, en conducta, en doctrina. No era como River Arena, que acá vienen toda gente extraordinaria, a excepción del otro servicio. En esta vienen todos los santos, pero en Corinto eran terribles, era como el otro servicio. Así que Pablo, el apóstol, escribe en la primera carta a Corinto, a los corintios, con la esperanza de regresarlos al camino correcto. Entonces, en 1 Corintios 1:27, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Frase o versículo que hemos usado hasta el hartazgo. Nos gusta. Dios me usa a mí para avergonzar al fuerte. Y el mismo Pablo, más adelante en la misma carta, dice, yo no estoy escribiendo esto para avergonzarlos. Esto lo escribe en el capítulo 4, versículo 14. Yo no estoy diciendo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Claro, Pablo no quería usar la vergüenza para que a partir de la vergüenza hubiera un cambio. Él tenía la esperanza de que bastara una simple advertencia. Yo no los quiero avergonzar. Sigo leyendo Corintios y 2 capítulos más adelante, Pablo no podía creer que algunos miembros de la iglesia habían llevado a la corte a otros miembros de la iglesia por asuntos de dinero. Dicen que lo peor que hay en una iglesia es cuando se ponen a hacer negocio entre hermanos, el negocio no funciona y después queda la raíz de amargura. Y en este caso, en Corintios, no acá, porque acá no pasa, se llevaron a juicio. Entonces casi puedo escucharlo a Pablo decir, ¿están hablando en serio, che? ¿Arrastran hermanos cristianos a la corte para ser juzgados por jueces paganos? ¿De verdad? ¿En qué rayo están pensando? Y pregunta, ¿no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría, con suficiente lucidez para decidir sobre estos asuntos que tienen que ir a un juez pagano? Y luego remata, y esto lo digo para que se avergüencen. Y usa el mismo término que empleó en 1 Corintios 4:14 cuando dijo, no quiero avergonzarlos. Ahora dice, yo quiero que se avergüencen. Ustedes seguramente deben recordar a vuestras madres en algún momento diciendo, yo voy a hacer que pase vergüenza. Después por ahí no lo hacía. Pero mi mamá me decía, mira, me faltase el respeto, comé lo que te pone la tía delante. Y decí gracias. Porque yo lo que quería decir, encierren a esta mujer para que no vuelva a cocinar. Y ella me decía, sí, gracias, porque te voy a hacer pasar la vergüenza de tu vida. Mi mamá cuando se enojaba hablaba como Batman, te voy a hacer pasar la vergüenza de tu vida. Entonces, a veces, esa vergüenza era que hacía... Era el idioma de las madres que te mandaban a pasear ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, con ese... Pero la vergüenza era la que querías evitar. Ahora Pablo está así. Esto lo digo para que pasen vergüenza. Pablo usa deliberadamente la vergüenza como una llamada de alerta para los que no estaban pensando con lucidez y estaban llevando a juicio a otro hermano. Pero todavía no terminó Pablo, porque al final de su carta, después de haber expuesto todo tipo de conductas pecaminosas, imprudentes de esta congregación, dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, porque para vuestra vergüenza lo digo, algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Capítulo 15, versículo 34 de 1 Corintios. Piensen. Algunos de ustedes son gente que no tiene vergüenza, ni conocen a Dios por la manera que se comportan. Primero dijo, no quiero avergonzarlo. Después parece que se le voló la paloma, le bajaron los buitres y le dijo, deberían tener vergüenza. A mí no me gusta la vergüenza, ni un poquito. No me gusta cómo me hace sentir. Se me cae un diente hoy y salgo corriendo. Sin embargo, a veces la vergüenza puede ser una herramienta en manos del Espíritu Santo. Mira, yo suelo sostener, una vez lo dije, lo voy a repetir, que la vergüenza y el colesterol tienen mucho en común. El colesterol es un esteroide graso que se produce en nuestro hígado e intestinos y que el cuerpo usa, es necesario, para elaborar vitamina D, ciertos químicos, ciertas hormonas que son necesarios para crear membranas celulares saludables. El colesterol tiene que existir. No podríamos vivir. Nuestra sangre lleva el colesterol por todo el cuerpo. No obstante, los doctores dicen que hay un colesterol bueno
y un colesterol malo. Yo sé que algunos saben mucho de esto, otros no tienen la menor idea. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad, protegen nuestro sistema cardiovascular. Lo protegen. Es como que nos blindan de ciertas enfermedades. Después está el colesterol malo, que son las lipoproteínas de baja densidad, que obstruye las arterias y provoca eventos cardíacos. Desafortunadamente, la mayor parte de la humanidad actual tiende a tener más colesterol malo debido a que comemos demasiados alimentos altos en grasa. Ahora, ¿por qué pienso que la vergüenza y el colesterol tienen mucho en común? Bueno, primero, porque tanto la vergüenza como el colesterol se manifiestan de dos formas, una buena y una mala. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo, hay una vergüenza buena y una vergüenza mala. Y en segundo lugar, porque la mala, el colesterol malo y la vergüenza mala, tienden a aplastar a la buena. Yo conozco a mucha gente que tiene una gran carga de vergüenza sobre sus cuerpos cansados. Vergüenza porque es divorciado, vergüenza porque se está divorciando, vergüenza porque es huérfano, vergüenza porque es pobre, vergüenza porque no tiene papeles, vergüenza porque no habla bien el idioma. Viven en vergüenza, si es que podemos llamarlo vivir. Y esto los entierra más profundo que una lombriz en la tierra, porque eso es lo que produce la vergüenza. La vergüenza no te deja ser. Yo pasé muchos años de vergüenza. Yo tenía mucha vergüenza de hablar en público, mucha. No crean que yo nací y le dijeron a mi mamá, le nació un predicador, señora. Yo no tenía mucha vergüenza. Fueron años de perder el miedo, la timidez, el pánico escénico. Pero a veces algunos no pasan ese proceso y cargan la vergüenza. Porque en algún momento en tu pasado, un amigo, un familiar, una figura de autoridad usó un lanzallamas contra tu autoestima. Y te dijo, algo habrás hecho, este pecado te persigue, eres igual a tu madre o a tu padre, Dios se hartó de ti, esto que hiciste no tiene perdón de Dios. Y nosotros seguimos repitiendo mentalmente esas mentiras. Y mientras que más las repetimos, más ese colesterol malo se acumula en nuestro sistema, más aumenta nuestro riesgo de sufrir un paro cardíaco espiritual. Pero también existe el colesterol bueno o la vergüenza buena. ¿Y por qué existe la vergüenza buena? Bueno, existe porque hay gente que tiene un pecado persistente en sus vidas y lo que quieren es deshacerse de la vergüenza, no del pecado. Lo que quieren es quitarse la vergüenza, no el pecado. Son los que no están buscando vivir una vida santa. Quieren saber cómo pecar de manera segura. Lo que quieren es que no los descubran. No están diciendo quiero cambiar, están orando, Señor, que no me descubran. Y Dios está usando su vergüenza buena para hacer que reflexiones, que cambie de dirección. Sin esa vergüenza buena, terminamos del lado equivocado. Jeremías 3:3 dijo, ¿se avergüenzan ustedes de sus actos repugnantes que hacen en secreto? De ninguna manera, dice Jeremías. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. La primera vez que consumiste algo de pornografía, te sonrojaste, te pusiste mal y pediste perdón. Ahora, literalmente, el estiércol se te hizo común y simplemente forma parte de tu dinámica de vida. ¿Te avergüenzas? No, ni siquiera te sonrojas, dijo Jeremías. O sea, está diciendo, deberías avergonzarte. Deberías tener la vergüenza buena, la que te hace pensar, no estoy agradando a Dios, aunque nadie me ve. No estoy agradando a Dios divulgando este chisme que no me consta y no está presente la persona que estoy afectando para defenderse. Hay gente que tiene mal carácter y no se avergüenza de maltratar. Me consta, son cristianos. Pasa aquí a veces en las filas, pasan en el café, en el bookstore. Gente, no hablo del que vino nuevo, que no sabe, pobrecito. Gente cristiana, evangélica, maltratadora, no se pone ni así colorado. Me encanta, es parte de su dinámica de vida. Otros hablan como un corsario, tienen una boca llena de maldiciones y son creyentes. Otros critican sin piedad, ustedes habrán visto en las redes sociales, hablando todo el mundo de hombres de Dios, cómo en las redes entra cualquiera y opina y maldice y le dice apóstata a aquel y anticristo al otro. No tienen una gota de vergüenza. Yo digo, las palabras de Jeremías encajan justo, no se sonroja, no. Entonces yo reconozco que esta vergüenza buena vendría bien. Ahora, también reconozco que la versión mala de la vergüenza es la que más abunda. Lamentablemente, la que obstruye las arterias y el corazón. Entonces la pregunta pertinente hoy es, ¿cómo me deshago? ¿Cómo deshacernos de esa vergüenza tóxica?
A eso es lo que vamos ahora. Una de las dimensiones de la humildad es la capacidad de reírse de uno mismo. Yo admiro y celebro, es plausible aquella persona de la cual se puede reír de sí mismo. No hay nada mejor. Primero porque uno no se puede burlar de quien ya se burló de sí mismo. Uno se burla del que está impoluto, perfecto, ¿no? El que no quiere que le vean defecto. Pero el que se ríe de sí mismo deja de tener gracia reírse de él. Y hay mucha gente, son demasiadas las personas que a toda costa evitan la vergüenza. Nunca quiere que se les vea un defecto, nunca se ponen en situaciones que se puedan volver incómodas y así es como renuncian al gozo, a la alegría. No, si salgo a bailar, si yo no sé, se van a reír de mí. Y se perdió bailar. No, si pruebo esta comida a lo mejor me hace mal. Y se prohibió un manjar, un asado argentino. Seguí comiendo pupusa. Hay gente que nunca se revela cómo es en realidad. Y así es como renuncia a la intimidad. ¿Quién quiere tener intimidad con alguien que finge todo el tiempo? Hay gente que nunca corre riesgo. Y así es como renuncia a las oportunidades. No, y si me sale mal, dice. Entonces muchas veces permitimos que el miedo a quedar avergonzados interfiera entre Dios y nosotros. Y tenemos que escoger, señores, entre la vergüenza y la hipocresía. A veces hay que escoger entre la vergüenza y el pecado. Entre la vergüenza y la obediencia. Y en esas situaciones puntuales no deberíamos evitar pasar una santa vergüenza. A veces hay que pasar una santa vergüenza, decir, es un momento de vergüenza, pero después tengo el alivio de haber confesado, me quité esto de encima. Cuando uno vive ocultando, siempre está el miedo a que lo descubran, que un día salga a la luz la verdad, que somos unos timadores, que somos unos impostores. Pero el pasar vergüenza un ratito es, ay, ya está, lo dije. Dicho esto, te voy a contar la historia del día que es muy puntual, que una vez también te la relaté. Era el momento supremo del rey David. Había derrotado a los filisteos, había capturado la fortaleza de Sión, había sido ungido como un rey magnánimo de Israel y ahora llevaba el arca del pacto a Jerusalén. Conocen la historia, o la mayoría, y si no te la cuento. Había electricidad en el ambiente porque entraba a la ciudad capital el símbolo de la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Entonces los consejeros protocolares habían hecho un script, un guión con todo lo que se debía hacer, con todos los movimientos de este acto oficial de gobierno. El servicio secreto de la corona tenía controladas las intercesiones, los accesos principales, estaba marcada la ruta del desfile y la diáspora que había llegado de todo el mundo estaba bajo control. Había gente de todo el mundo, más el pueblo de Israel. Todo iba saliendo de acuerdo a lo planificado y entonces de pronto David decide pasar vergüenza. Tira el plan por la ventana, nadie se lo vio venir. Comienza, dice las escrituras, a despojarse de sus vestiduras. El rey. Las madres no sabían si tenían que taparle los ojos a los hijos, no sabían hasta dónde se iba a desnudar el rey. Empezó con el saco, la camisa. Su personal no sabía si detenerlo o no, si estaba empastillado el tipo, si estaba drogado. Un rubor colectivo se apodera de la multitud. El rey de Israel se había quedado en calzones de lino. Literalmente, solo los calzones, encuerado con calzones. Y su majestad comienza a danzar como un niño que no tiene nada que perder. No tiene inhibiciones, no tiene pudor. Es como que yo veo la historia del rey David danzando en calzones y es como que todo el dolor que había acumulado mientras estaba escondido en el desierto, la ira, la angustia, la frustración, se convirtieron en gozo en esa danza catártica. Sus gestos eran extraños, pero extrañamente auténticos. Y nadie estaba seguro qué tenía que pensar. No sabían qué hacer. El rey hace algo que no está en el protocolo. Imagínate que esto pasa en el Vaticano, en Roma. Sale el Papa, se saca la túnica, se saca el pantalón, se saca las cosas y se pone a bailar en calzones. ¿Qué hace la gente? ¿Lo paran, lo meten, no se metan con el Papa? ¿Qué hacen? ¿O el rey de España? ¿Qué sé yo? ¿O el presidente? AMLO, que está así de desnudarse en cualquier conferencia de prensa. ¿Y qué hacen? Uno no sabe qué hacer. Y de los que no saben qué hacer, tampoco sabe qué hacer la mujer, Mical, la mujer de David. La mujer de David, la que él se había ganado matando al gigante. ¿Se acuerdan que Saúl le dijo, quien mate al gigante se va a llevar a mi hija? Se ve que la hija no la podían encajar a ningún lado, se la dio a él cuando... Si no se casa rápido, hacemos un concurso, dijo. Y según la de Samuel 6:16, dice que cuando entró el arca del pacto a Jerusalén, la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, esposa de David, se asoma por la ventana y cuando ve que el rey, su esposo, está saltando semidesnudo delante del Señor, dice así las escrituras, sintió por él un profundo desprecio. Es duro.
La mujer siente por él un profundo desprecio. Es duro cuando un cónyuge siente desprecio. Ni siquiera vergüenza, desprecio. Le da asco estar casada con él. Y déjame advertirte algo que aprendí por experiencia. Cuando uno se entrega por completo a Dios, esto va a producir la convicción de muchos. Tu autenticidad hace que muchos quieran acercarse a tu Dios. Pero también va a romper la religión, las mentes religiosas. No solo algunos van a decir que estás loco, es probable que también les parezcan locos a tu familia, a los que no han oído lo que Dios te dijo que tienes que hacer. La esposa de David no entendía por qué su esposo hacía eso y pensó que su marido había perdido la dignidad. El personal de David pensó que se había vuelto loco. Y entonces es cuando uno necesita tragarse el orgullo. ¿Me visto rápido para que Mical no se ponga loca? ¿Me visto rápido para que el personal no intervenga? ¿O hago lo que yo siento que tengo que hacer para Dios? Algunas personas se van a sentir inspiradas por lo que Dios está haciendo en tu vida, pero habrá otros que van a cubrirse con la máscara de la crítica. Esto lo tenemos que saber por la salud mental. 9 de cada 10 veces, la crítica es un mecanismo de defensa utilizado por los egos frágiles. Criticamos a los demás lo que no nos gusta en nosotros, proyectamos, diría Freud. Y Mical no se limitó solo a criticar a David. Mical destilaba sarcasmo. La hija de Saúl, la esposa de David, le salió al encuentro y le reprochó. ¡Ay! Pero que esto es muy, no de todas las mujeres, pero de algunas, las que vienen al otro servicio, que es hablar con indirecta y con sarcasmo, ¿no? Mi mamá era así, mi mamá decía, pero qué bonito, ay, pero qué bonito el señor dejando el calzón en el medio de la habitación como si fuera un Rembrandt. ¿Quiere que traiga gente a verlo en un tour? Yo decía, ¿por qué no me dice juntalo? Pero mi mamá se ponía creativa, le salía la creatividad. Entonces, ¡pum!, se me rompió un vaso. ¡Ah, qué lindo el Señor! El Señor rompe vasos porque a Él le sobran. Como el Señor es rico, como el Señor tiene padres multimillonarios. Yo digo, ¿por qué no me retaba y ya está? Pero hacía una retórica que te dolía más que un chanclazo. Y esta Mical, fiel a su género, ¡qué distinguido! ¡Ah! Cuando el rey viene, que está bailando en calzones de lino, así. ¡Qué distinguido el rey de Israel! Miraba al señorito desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. También había un poco de celo, porque se ve que las esclavas estaban celebrando. Las esclavas decían, bueno, había un tipo, era galán, era Brad Pitt en calzones, no es tu marido en calzones, era Brad Pitt en calzones. Uno se imagina un gordo bailando así, dice, qué asco. No, ni se le veía el calzón de la panza. No, este era un Adonis. ¿Ah? Tenía un cuerpo perfecto, era una escultura de Miguel Ángel, antes que Miguel Ángel la esculpiera, la cincelara. Entonces estaba bailando y las esclavas se ve que estaban celebrando, haciendo haciendo porra. Y ella dice, qué lindo, el Señor bailando delante de las esclavas. Y David responde, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me hizo a mí gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor, me voy a pasar más vergüenza, me voy a rebajar más hasta humillarme completamente, y estas mismas esclavas de quienes hablas me van a rendir honores, porque Dios me ha hecho bailar hoy, y no me avergonzaré, me haré más vil por causa de Jehová. Ese es David. ¡Pam!